comenzamos entonces este webinar de confiabilidad de alimentación, soluciones para la continuidad energética. Bien, así que, bien, comenzamos con este video entonces de introducción a confiabilidad de alimentación, soluciones para la continuidad energética. Nuevamente, bienvenido a todos los presentes a este entrenamiento de confiabilidad de alimentación o Power Reliability para una continuidad energética. Bien, comenzamos con una pregunta sumamente corta. La verdad que todos sufrimos el apagón que ocurrió ahora en febrero. Eh, Imagínense o se imaginan la envergadura de un corte de energía de casi 12 horas económicamente hablando. ¿Cuántos son los estragos que tiene que haber causado? No solamente en el área comercial, principalmente en el área industrial. ¿Y qué pasa con esos procesos que son críticos o esos procesos que deben funcionar 24/7? Justamente aquí es donde venimos a hablar de confiabilidad de alimentación. Esto nos dejó algo claro, la importancia de mantener un sistema de respaldo o un sistema de confiabilidad de alimentación que sea eficiente y que sí funcione cuando se deba. Hoy en día, las paradas no planificadas en las plantas provocan altos costos y esto es lo que más duele a cualquier industria. Imagínense, 323 horas al año es lo que se pierde en producción. Y ustedes dirán, quizás no es mucho, pero si empezamos a comparar esas 323 horas dependiendo de la industria, se van a dar cuenta que los montos son gigantescos. O sea, aquí 32 millones de pesos, por ejemplo, la hora de inactividad no planificada promedio de las grandes empresas. Pero cuando empezamos a ver otras áreas, ahí sí no estaba funcionando, como por ejemplo en la industria de vinos te puedes encontrar con procesos que cuestan 20, 30, 40 millones de pesos la hora. En el área industrial, 50, 60 millones de pesos la hora. En la industria maderera, 20, 30, 60, 80 millones de pesos la hora. En minería, sobre 145 millones de pesos la hora. El coste de un proceso. Y así nos podemos ir a los sistemas de petróleo, que también el nivel es bastante alto por hora perdida de entrega de combustible. ¿Qué nos da a decir esto? La importancia de mantener un sistema de alimentación confiable. Las principales pérdidas principales están en la producción, pérdida directa de producción, los costos laborales del personal inactivo, gastos adicionales de mantenimiento correctivo, el impacto en la cadena de suministro, costos de reinicio de operaciones. Obviamente el proceso tiene que nuevamente estabilizarse y tener que reordenar todos los parámetros para que éste vuelva a funcionar. Todo eso también lleva su tiempo. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿O de qué forma nosotros podemos mejorar todas estas problemáticas? El mantenimiento preventivo, ¿cierto? El monitoreo en tiempo real, la gestión eficiente, implementación de tecnologías 4.0 y la implementación de confiabilidad de alimentación, que ahí vamos a ver que esto tiene netamente relación con todo lo anterior.
Y es así donde confiabilidad de alimentación toma un papel importantísimo y relevante en toda la industria. El concepto de confiabilidad de alimentación es la capacidad de un sistema de suministrar energía eléctrica para proporcionar un servicio continuo y estable. Ahora, ¿cómo nosotros generamos este servicio de forma continua y estable? Confiabilidad de alimentación o Power Reliability lo podríamos dividir en tres grandes áreas. Primero, el área de calidad de la energía, la cual se enfoca en proteger a los sistemas. Bien, mientras más sucia la energía, más gasto se genera, más deterioro se genera en los equipos y las posibilidades de que este proceso pueda caer son altas. Segundo, continuidad energética, que su enfoque principal es alimentar, ¿cierto? Pero dependiendo del nivel de continuidad energética que se requiera, los niveles de alimentación van a ir subiendo con sistemas de UPS, sistemas redundantes, conversores de CDC, inversores, entre otras soluciones. Y finalmente, que un punto que no tocaremos hoy día, es eficiencia energética que se encarga de medir, prácticamente de controlar a los dos puntos anteriores para ver si el sistema está funcionando como corresponde y monitorear la calidad de energía y la continuidad energética. En resumen, el portafolio de Power Reliability de Phoenix Contact cuenta de protecciones alternas, continuas, fuentes, UPS, conversores, inversores, filtros, supresores para señales, para energía, medidores de energía y supresores y monitoreo para sistemas de transientes. Pues bien, ¿cómo nosotros ordenamos todo esto? ¿Cómo sabemos qué equipo tenemos que entregar dependiendo de nuestro proceso? Hay que tener esta matriz sumamente claro. El nivel de confiabilidad de alimentación va a depender netamente del nivel de criticidad del proceso y el nivel de producción 24/7. Y este es un muy buen punto y argumento de venta para quienes son integradores, para quienes cliente final también, porque a los clientes finales también en los procesos los evalúan por tiempo de productividad de su proceso. Entonces, mientras menos caiga, también es beneficioso para todos. Obviamente, a nivel gerencial también lo va a hacer por la reducción de costes por evitar estas paradas innecesarias. Entonces, mientras más alto el nivel de criticidad de un proceso, mientras más alto sea su nivel de producción 24/7, la solución que debiésemos aplicar debiese ser más avanzada. ¿Por qué? Porque eso implica mayores pérdidas, mayores costos. No es lo mismo estar controlando un lazo cerrado de una tubería de agua que se puede hacer con elementos sencillos, básicos, quizás un PLC sencillo, incluso una Raspberry podría ser, a estar controlando un lazo cerrado de un sistema de petróleo, el cual conlleva peligro de explosión, un elemento que es inflamable, un elemento que debe tener ciertas características, debe cumplir con ciertas normativas, como normativas ATEX, por ejemplo. Los equipos deben ser especiales, la solución tiene que ser robusta, porque si cae, se pierde toneladas y toneladas de este combustible. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llevar a nuestros procesos. Todo depende de esto. La idea es que no pare el proceso. Entonces, aquí nosotros le entregamos 4 niveles de confiabilidad de alimentación. Básico, intermedio, avanzado y el nivel pro, que prácticamente es donde confiabilidad de alimentación se une con lo que nosotros llamamos Digital Factory Now o todas las soluciones de automatización e IoT. Básico podría ser una fuente que simplemente te la piden para alimentar. Listo, necesito una fuente. ¿Qué entregamos? ¿De cuánto necesita? 20 amperes. Listo, ahí está la fuente 20 amperes. Nivel intermedio, ya empezamos a subir el nivel, incluso de la fuente, porque ya no nos sirve una fuente, por ejemplo, que no soporte vibraciones, si es que se requiere para el sistema ferroviario, o no nos sirve una fuente que soporte solo vibraciones, si es para el área naviera, por ejemplo, en donde ahí hay
alto nivel de salinidad y humedad. Entonces ahí podríamos ocupar fuentes que tengan lo que se llama protective coating o un barniz de protección. Y ahí vamos subiendo de nivel. Y finalmente, nivel avanzado, en donde ya nos encontramos con fuentes sumamente robustas, tanto eléctricas como mecánicamente, que pueden venir con SIL 2, SIL 3, por ejemplo, con ATEX, con sistemas de redundancia. Y el nivel superior es lo mismo que el avanzado, pero en este caso ya con comunicación. O sea, somos capaces de tomar esta información y llevarla a la nube, llevarlo a un dashboard, llevarlo a una pantalla de HMI y poder hacer análisis y el control completo de nuestro sistema de confiabilidad de alimentación. Este vendría siendo el último nivel o el nivel Platinum. Ahí está. Lo que sí es importante que siempre nuestro sistema debe contar con protección, monitoreo y alimentación. Eso es lo básico para una confiabilidad de alimentación. Y también es importante saber de que la confiabilidad es el pilar hoy en día en la industria. Ustedes van a ver que cualquier tablero hoy en día que ya empieza a trabajar con Industria 4.0, nos vamos a encontrar con sistemas de control, con sistemas de seguridad funcional, con sistemas de networking, con sistemas de transmisiones de señales, conectividad, sistemas inalámbricos, y todo eso tiene en relación la alimentación. Si tienes buena alimentación, tu sistema va a funcionar excelente. Y acá también los invito a que no solamente cuando realicen su proyecto, si son tableristas, por ejemplo, y cumplen con toda la normativa en su tablero, no se queden solamente con eso. Averigüen el entorno, dónde se va a instalar su tablero. Porque ustedes pueden cumplir con todas las normativas ahí por haber y tener un tablero espectacular, pero quizás lo fueron a instalar a una minera donde hay mala tierra, hay un montón de variadores de frecuencia que no tienen filtros MC, por ende todo ese ruido, toda esa interferencia se va a su sistema. Ustedes eligieron un PLC intermedio, lo más seguro que ese PLC pueda empezar a fallar. ¿Y a quién van a echarle la culpa? Obviamente a quienes hicieron la instalación. Por eso ustedes siempre debiesen considerar el entorno también. Y en base a eso, ustedes verifican, ya listo, vamos a instalar supresores de transiente, protecciones, filtros MC, entre otras cosas. Como les decía, la confiabilidad es transversal. ¿Y transversal a qué punto? Hoy en día podríamos definir de que los sistemas de tercera y cuarta revolución industrial, principalmente la cuarta revolución industrial, se enfoca en proteger tres cosas principales que existen en toda industria. Proteger los equipos, que eso lo podemos hacer con automáticos, supresores, filtros, entre otras cosas. Proteger la información, que es sumamente relevante. Hoy día con Industria 4.0 y el IoT de las cosas, todos los sistemas necesitan ser interconectados y todos los equipos, partiendo desde el nivel bajo de automatización, desde el nivel de campo, más bien dicho, hoy en día ya incluso los sensores vienen con comunicación serial o incluso comunicación sobre Ethernet y son capaces no solamente de entregarte un dato, sino que entregarte un sinfín de datos, los cuales, dependiendo de la industria y del nivel de criticidad que ustedes detecten en ese proceso, se van a dar cuenta de lo que es importante. Por ejemplo, un tema sumamente recurrente y en un problema en el que incurren al momento de instalar estos sistemas de router, por ejemplo, de ciberseguridad. Estos sistemas de ciberseguridad por lo general te piden doble alimentación o incluso triple alimentación. Y se suele alimentar siempre con una. Y si se hace de las dos es para sacarle la alarma y al final se termina conectando del mismo punto. Eso, por ejemplo, disminuye las probabilidades de que ese sistema pueda mantenerse trabajando cuando haya un corte de energía. Y finalmente, la protección de personas o seguridad funcional. Y estas tres cosas están estrechamente ligadas y en transversal con confiabilidad de alimentación. El tema de la protección de las personas, todos esos equipos que trabajan con la normativa europea van a ver equipos de color amarillo, si es con la normativa eh,
gringa, lo más seguro que estos equipos van a ser rojos, pero son equipos que se enfocan en proteger a la persona dentro de un proceso de automatización. A todos nos gustaría que nuestra energía llegase de forma limpia, tal cual se ve ahí en la imagen, pero lamentablemente no es así. Hoy día nos encontramos con un sinfín de problemas, Swell, por ejemplo, sobrevoltajes, los DC offset, los notching, armónicos, ruido, fluctuaciones de voltaje, impulsos de transiente, cortocircuitos, sobrecargas, variaciones de frecuencia, entre otras. Aproximadamente son unos 16 problemas los que existen en la alimentación eléctrica y que hoy en día, con tanta electrónica y especialmente la electrónica de potencia, es que se han generado muchos de estos principales problemas. Entonces, independiente que nosotros tengamos nuestros equipos bien armados, bien conectados, debemos protegernos ante esto. No sabemos dónde vamos a ir a instalar nuestra solución. Bueno, protejamos y mantengamos esta continuidad de alimentación de nuestros sistemas. Por eso es preciso controlar y monitorear los principales problemas que ustedes ven ahí que les pueden estar afectando en su proceso en particular. Y comenzamos con las protecciones en AC y DC, que se verá que es un tema sumamente sencillo, ¿cierto? Pero la verdad que hasta esto hoy en día ha tenido evolución. Partimos con los fusibles. Después de los fusibles nos pasamos a los termomagnéticos. La diferencia con los fusibles, que estos se encargan o tienen prioridad el cortocircuito o tienen prioridad la sobrecarga. De ahí que aparecen los fusibles térmicos, que su especificación o su funcionalidad específica es para el sobreconsumo. También larga por cortocircuito, pero tiene prioridad. En cambio, el termomagnético tiene una parte térmica y una magnética, la cual se encarga de una parte para el cortocircuito y otra para la sobrecarga. Y finalmente tenemos los circuit breaker, que es ya la evolución de estos dispositivos anteriores. ¿Y cuál es la gran diferencia? Eso lo vemos en la siguiente lámina, en donde podemos encontrar que los dispositivos, como por ejemplo un fusible térmico, tiene diferentes curvas de actuación. Que eso también además depende del fabricante, depende de muchos factores, así que es muy difícil encontrar una específica, suele ser más lenta también, mientras que los sistemas termomagnéticos tienen una curva ya más específica que va a ser A, B, C, dependiendo de la carga que nosotros vayamos a usar. Ahí nos vamos adecuando si va a ser más rápido, más corta, o va a alargar más en el punto de cortocircuito o de sobreconsumo. Pero siempre hay un espacio el cual está propenso a que no pase nada, que es lo que está el área bajo la curva. Todo esto está propenso a que no sabemos si va a alargar o no va a alargar. Muy distinto a cuando hablamos de soluciones de circuit breaker electrónicos, los cuales tienen un tiempo específico y un múltiplo de corriente específico al cual largan. E incluso si empezamos a buscar niveles o equipos más avanzados, vamos a poder variar incluso ambos parámetros, tanto el tiempo de activación como la corriente a la cual nosotros queremos actuar. ¿Y qué tiene Phoenix Contact para eso? Tiene en el lado derecho los fusibles térmicos en la parte central. Tiene dos tecnologías: automáticos convencionales, los que tienen el puntito, el cuadradito turquesa, por ejemplo. Esos trabajan tanto en alterna como en continua. Los del lado izquierdo trabajan solamente en continua. Y finalmente tenemos los circuit breaker electrónicos en sus diferentes versiones, en donde podemos encontrar principalmente este que parece un borne. Se puede configurar, en este caso solo se puede configurar la corriente de actuación, que puede ser de 1 a 8 amperes. Este de acá viene fijo. Estos de acá son distribuidores de potencial, pero a su vez tienen distribuidor de canales y cada canal es un circuit breaker electrónico el cual puede ser configurado. Y de aquí podemos activar o desactivar. Y tenemos esta otra versión que es un poco más completa, en la cual puede llegar hasta 8 distribuciones de potencial y cada una configurable hasta 16
amperes. Entonces alimentamos simplemente el punto central y de aquí nosotros tenemos nuestro control aguas abajo de cada uno de los equipos. Y tenemos los datos de las protecciones. Además, hoy en día ya Phoenix Contact sigue innovando con soluciones, en este caso Circuit Breaker bastante automáticos, perdón, bastante delgados. Esto no va a dar mucha información, prácticamente lo mismo que un termomagnético, pero lo que varía principalmente es el diseño, el tamaño y además que puede ser adaptable a estos bornes que vemos acá de la línea Cuchín. Ahora, ¿qué cosas podemos hacer con estos circuit breakers electrónicos? Primero, podemos distribuir nuestras cargas de forma mucho más fácil. Disminuimos los puntos de falla. Si se dan cuenta, los cables son mínimos. Tenemos la alimentación principal, el neutro, que también está acá puenteado, y por este otro lado, cada uno de estos equipos controla a una carga en particular. Entonces, cuando llega a suceder algún problema, es sumamente fácil determinar dónde está la falla. Ese es punto uno. Punto dos, si llega a cambiar, por ejemplo, esta electroválvula que nos sirvió, que era de 2 amperes y ahora hay que poner una de 4 amperes, bueno, simplemente configuramos el equipo y subimos la corriente de corte y listo. No necesitamos hacer ninguna configuración adicional. Y otras cosas que permiten estos circuit breakers electrónicos, dependiendo del nivel, es que puedan ser encendidos y apagados de forma remota con una señal e incluso hay una versión que te permite resetear el sistema de forma remota. Obviamente, realizando las debidas configuraciones físicas para que no suceda algún problema mayor. Y finalmente, en el nivel más alto de estas soluciones, recuerden que la solución básica vendría siendo el fusible, la intermedia, lo automático, las avanzadas circuit breaker y ya la última versión pro de este sistema vendrían siendo los circuit breaker electrónicos, pero en este caso con comunicación configurables dependiendo de los módulos que nosotros vayamos insertando, van a ser la cantidad de salidas que vamos a tener. Podemos controlar esto máximo de 40 amperes y podemos sacar toda la información de este dispositivo por Ethernet IP, Profinet y IO-Link. Siempre tenemos procesos en los cuales muchas veces necesitamos hacer reseteos, necesitamos apagar, prender el sistema o simplemente apagar el sistema para realizar eficiencia energética y disminuir los costes por las energías fantasmas que se consumen. Lo podemos hacer de forma automática enviando comandos a este dispositivo y así poder ver toda la información de nuestro sistema de control. Entonces, prácticamente esta vendría siendo una solución ya netamente Industria 4.0, en donde tenemos una fuente que alimenta con 24 volt e incluso hoy en día ya contamos con fuentes con IO-Link, un protocolo que trabaja a nivel de campo y en este caso ya me permite enviar toda la información de las fuentes de alimentación hacia este dispositivo Caparok que se transforma en una especie de gateway y envía la información aguas arriba por Profinet en Ethernet o Ethernet IP hacia un PLC. Y ahí están todos los programas y software que nos va a permitir ver todos estos datos en línea y así tener el control de nuestras cargas, si están activas, si están desactivas, si tienen el voltaje que corresponde, si se activó por cortocircuito, si se activó por sobreconsumo, cuántas veces se ha activado y así podemos sacar información que nos va a ser de utilidad para poder tomar decisiones y mantener nuestro sistema lo más productivo posible. Por ejemplo, esto es un dashboard que viene ya listo, simplemente se descarga y se puede cargar en el PLC Next, que es uno de los formatos donde se puede trabajar con él. Y si queremos ver cada uno de los slots. Ahí podemos ver también si ha habido algún error, algún cortocircuito, alguna sobrecarga, cuál es la corriente nominal que está circulando, cómo está configurado. Ahí ya tenemos el control total
de los dispositivos aguas abajo. Eso es uno de los tantos problemas. Sobreconsumo, cortocircuitos, estamos claros con eso, pero empezamos a ver otros problemas también que se reflejan mucho en la industria, especialmente hoy con las cargas electromecánicas, que son el fenómeno de las transientes, a tal punto que hoy en día ya hay normativas que están obligando el uso de supresores de transientes en la industria. En otros países europeos, por ejemplo, ya los supresores de transiente son normativa incluso para las casas. Imagínense con este apagón, mucha gente decía, ¿por qué no vuelve la energía de golpe? ¿Por qué no vuelve de una toda? Y siempre están entregando de a poco. Justamente por lo mismo. Si ellos no logran tener el control y suben más carga de la que el sistema puede suministrar, lo más seguro que este sistema va a tener que elevar su voltaje a grandes niveles y eso me va a generar una transiente. Y esa transiente es la que termina yéndose por la red y destruyendo los computadores, los televisores, la parte de la industria, los PLCs, los switches, los routers, y así pasamos de 1 hora de inactividad a 4 horas de inactividad. Y a eso multipliquen por lo que vale ese proceso. Así que muchas veces se van a encontrar con que la gente dice, no, es muy caro, el tema de los supresores es muy caro, aplicar un sistema redundante. Si empiezan a hacer esos cálculos para lo que vale el proceso al cual ustedes están trabajando, se van a dar cuenta que prácticamente no es nada. No es nada lo que se está invirtiendo. Esta es una inversión a mediano plazo incluso. Todos estos supresores perdón, todas estas transientes son generadas de forma externa, que puede ser por alguna red eléctrica, por ejemplo, que haya caído, lo que sucedió por este corte masivo que hubo en Chile. Los rayos también generan transientes externas. Las descargas electrostáticas también. Que esto la verdad en industria no se ve mucho, no hay mucha exigencia, pero sí lo debiese haber para los hospitales, por ejemplo, para los laboratorios, para todos los sistemas que tengan un nivel de electrónica bastante elevado y bastante sensible. Y finalmente, lo que más afecta a la industria con transientes son la partida y parada de los bancocapacitores, el switcheo de todos los contactores, o cuando se activa un automático, o cuando parte un motor con una alta potencia. Todo eso me genera transientes. Muchos a niveles que todavía no pueden afectar, otros sí a niveles que puedan afectar y ahí es donde empezamos a ver problemas random en donde decimos, se me quemó el PLC, no sé qué habrá sido, le echamos la culpa a algo, se me quemó una tarjeta del variador de frecuencia, que es típico y resulta simplemente problemas de transiente. Acá vemos un ejemplo sumamente sencillo de una descarga electrostática, algo tan sencillo como eso, simplemente por no tener la debida tierra, bonito el chaleco, pero imagínense esto lo que le puede ser a una tarjeta de memoria, por ejemplo. Lo más seguro que le borre la información y así se pueden dar otros casos. O lo mismo acá. Imagínense esto es simplemente un contactor de 24 volts y lo único que se hace es desconectar. Nada más que eso. Esa desconexión que ustedes ven ahí de 24 volts llega prácticamente a 1048 volts. Pero no se preocupen porque la mayoría de los equipos industriales son capaces de soportar hasta 1500 volt en transiente. ¿Ya? De la misma forma que una fuente te dice yo me alimento con 220 volt, pero si supera los 265 voy a morir. En este caso es lo mismo. Soporta hasta 1.5 kilovolt, pero sobre eso muere. O sea que si este contactor empieza a fallar, se empiezan a soltar los puntos, los cables o el punto de conexión, lo más seguro que esta transiente va a ser aún más alta y ahí sí empieza a afectar a los equipos aledaños. Para eso nosotros hoy día tenemos protecciones ante transitorios que se llaman supresores de transientes o SPD, los cuales nos permiten proteger
en formato de cascada, que se llama, porque existe el tipo 3, tipo 2 y tipo 1. El tipo 1,5 es un tipo intermedio entre esto que se usa bajo ciertas condiciones. Pero para hacer un resumen, el supresor tipo 1 se encarga de proteger al tablero principal. Vale decir, cuando cae un rayo, el rayo tiende a irse al lugar más accesible, que suele ser el, el tablero principal, especialmente si esto está con pararrayos. Así que el tipo 1 es el que se encarga de ese rayo enviarlo a tierra y hay una parte que sí o sí va a tener que pasar al siguiente nivel, pero aquí nos vamos a encontrar con el supresor tipo 2, el cual nuevamente va a hacer un corte, esa energía la va a transformar y parte de esa otra energía la va a derivar hacia tierra. Y finalmente el remanente que queda, el tipo 3, es el que se encarga de... Ah, se me olvidó mencionar antes. El tipo 2 es para tableros de distribución. Tipo 1, tablero principal. Tipo 2, tablero de distribución. Y tipo 3, principalmente para proteger un equipo específico. Y de esa forma es como nosotros trabajamos. Acá, por ejemplo, tenemos un equipo final, que es la fuente. Y este supresor de transiente, como se ve en la imagen, está conectado a un paralelo. Entonces, como tiene alta impedancia, prácticamente la energía prefiere circular por este punto y acá ya se encuentra con la trampa, que son varistores, y descargador de arco que ioniza el gas interno, por ende parte de esa energía se transforma y el resto nuevamente se deriva a tierra y así la fuente no es afectada. Esa es la idea de protección de los supresores de transiente. En otras palabras, esa transiente gigante se transforma en algo que está dentro de los parámetros aceptables, en este caso la fuente. Ahí tenemos la instalación, por ejemplo, de dos soluciones de supresores de transiente. En el lado derecho, supresores de transiente tipo 1 con fusible integrado. Y en el lado izquierdo, supresor de transiente tipo 1 con fusibles externos que deben ser incluidos si es que la corriente supera en el automático supera los 350 amperes. Y obviamente la dimensión de los cables y todo eso va a depender de las tablas que se ven dentro de cada uno de estos supresores. Ahora, ¿es importante o es relevante proteger nuestros sistemas con supresores de transiente? La verdad que sí. Piénsenlo como si fuese un seguro de auto. Nos da rabia pagar todos los meses el seguro, pero cuando tenemos una emergencia, lo roban o chocamos o chocan, da gusto no haber perdido la plata y que te la devuelvan completamente. En este caso es lo mismo. O sea, aquí estás pagando por un producto el cual lo más seguro que protegiéndote una vez la instalación, ya el sistema está pagado. Y además que te mantenga protegiendo durante todo el año un proceso que vale millones y millones de pesos, sí que vale la pena. Es una inversión completamente. Y aparte de ser inversión, está parte de la normativa también. Por ejemplo, los centros de control de motores hoy en día, en la normativa RIC número 7 que habla de supresores de transiente, indica que tienen que contar con protecciones de sobretensión permanente y protecciones de sobretensión transitorias, que prácticamente está hablando de los supresores de transiente. Y también, por ejemplo, para los sistemas de carga de automóviles también hay supresores en DC y estos también deben contar con supresor de transientes, en este caso del tipo 2, en base a la norma IS. Eso es importante. Hoy en día Chile trabaja con la norma IS 61643, que es la norma europea. Y también comentar de que no solamente la energía en alterna es protegida, sino que también tenemos la posibilidad de proteger los sistemas en continua.
sistemas fotovoltaicos, sistemas de electrocarga, por ejemplo, entre otras cosas. Así que existen las dos versiones, tanto en AC como en DC. Como las transientes es un fenómeno que afecta mucho dependiendo del nivel de la calidad de la tierra también. Si mientras más mala tierra tengas, más es lo que vas a requerir de instalar supresores de transiente. Es tu mejor solución ante esa problemática, si hay mala tierra y quieres mejorar. O por último, derivar toda esta energía a un punto específico. Pero como todo se va a tierra, es importante saber de que la tierra está todo conectado, razón por la cual también existen supresores de transiente para señales MCR, medición, control y regulación. Nos ha pasado muchas veces que se quema un sensor de temperatura, un sensor de nivel, y eso nadie sabe por qué. Ah, no, fue un sobrevoltaje. La verdad que lo más seguro, 90%, que es por temas de transiente. Entonces, ¿cómo eliminamos esos sobrevoltajes transitorios? Por medio de estos supresores de transiente para señales. Existen para señales analógicas, para señales digitales, para temperatura, para señales analógicas en zona ATEX, entre otras opciones. También las transientes se pueden ir por el cableado de comunicación. Es por esa razón que también existen supresores de transiente para zonas perdón, para comunicación Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet, Ethernet IP, ADSL, entre otras. Y también supresores de transiente para las antenas, que es otro punto que nos queda. Acá vemos una solución típica de un suministro de cajas para conexiones en parques químicos o puede ser en parques petroleros también. Exactamente la misma solución. Una fuente de alimentación que en este caso, por tratarse de temas químicos o petróleo, puntos, perdón, materiales inflamables, es que la fuente debe ser ATEX, por ejemplo, y también el PLC con las señales que van hacia campo también tienen que ser ATEX. Por ende, desde aquí lo que faltaría es agregar estos supresores de transiente, pero en este caso de color azul, para que sean ATEX y mantengan toda la normativa relacionada al tráfico de datos entre el nivel de control y el nivel de campo de forma segura. Aquí ya comenzamos a subir un poco el nivel en cuanto a soluciones de monitorización. Aquí ya estamos monitoreando problemáticas como las transientes. Hoy en día sí es posible hacerlo, lo puedes hacer con sistemas de Fluke también, pero nosotros tenemos un sistema específico el cual nos permite graficar cada transiente que ocurre en el punto que nosotros vayamos a medir. Simplemente ponemos este dispositivo que tiene 4 sensores inductivos que se instalan en los puntos que nosotros queramos instalar, como por ejemplo la entrada de un proceso el cual está fallando por cortes de energía. Entonces queremos saber si realmente los cortes de energía cuando vuelve la energía cuando se corta, generan una transiente. Instalamos esto y esperamos. Y lo más seguro que te va a dar este tipo de ondas y con esto ya te das cuenta inmediatamente, ah, sí, efectivamente, en la línea 1 tenemos una transiente de tanta magnitud y con eso ya vamos a poder detectar problemas in situ. The world's first intelligent assistance system for surge protection in the field of mains protection. Using Impulse Check, you can detect the state of health of every single arrestor. Every electromagnetic malfunction is recorded and analyzed in the Profi Cloud. For predictive maintenance of your system, you get a precise portrayal of the current state of the surge protection and your installation. In addition, Impulse Check enables this information to be utilized in the Internet of Things. Nosotros tenemos una nube el cual puede guardar toda la información de los supresores de transiente y de las transientas y verlas al momento en que tú desees. E incluso puedes tener sistemas de
redes de ImpulseCheck para llevar la información de cada punto a la nube. Entonces puedes estar monitoreando todos estos valores, en qué momento hubo una transiente, y eso lo puedes linkear con la información del medidor de energía y así poder determinar qué equipo es el que te está generando, por ejemplo, estos problemas. Problemáticas hay muchísimas. Y algo no menor, que hoy en día se está aplicando bastante, especialmente en los tableros auxiliares, que son los filtros EMC. Pasamos de las bombillas a las luces LED, las cuales hoy en día tienen un sinnúmero de electrónica la cual está generando mucho ruido, mucha interferencia. Y eso se puede solventar con estos filtros EMC, de tal forma de que esa energía sucia que puede afectar a otros sistemas electrónicos no se devuelva a la red. ¿Para qué hablar de los arranques? Hay diferentes tipos de arranque y los comportamientos van a ser dependiendo de la carga. No es lo mismo un arranque de una lámpara halógena, por ejemplo, de un contactor de potencia, o un sistema de temperatura, o una unidad de control pequeña. Incluso hay dispositivos que pueden tener hasta doble peak, como es en el caso que se ve acá abajo, o las corrientes de partida del motor. En base a todo esto, ¿será necesario o será pertinente, más bien dicho, escoger la fuente más barata? Bueno, la verdad que no. Y ahí es donde nosotros también, en base a la carga, en base a la criticidad del proceso, empezamos a evaluar. Decimos, bueno, le ofrecimos una fuente de nivel intermedio que son capaces de soportar, por ejemplo, 50% la capacidad de su corriente nominal ante la partida de una electroválvula, como en el caso de las trío, pero resulta que el cliente la encuentra costosa sin darse cuenta que las cargas que tienen, lo más seguro, van a afectar a esta fuente. Y en algún momento esta fuente va a alargar y no va a ser capaz de, de mantener el proceso de forma continua. Entonces tenemos dos opciones: o ponemos una fuente de mayor capacidad o nos pasamos a una fuente que va a ser mucho más robusta, como en el caso de las Wind Power, la fuente más robusta del mercado, me atrevo a decir, por todas las características tanto eléctricas como mecánicas. También dentro de las soluciones de fuentes de alimentación que tiene Phoenix Contact, se me olvidó mencionar esto, está la Step Power, que son para building, las Uno Power, que es el nivel básico, las Trio nivel intermedio y las Queen ya que son el nivel avanzado. Pero también tenemos unas soluciones especiales como estas fuentes de alimentación para terrenos con IP67, para los switches e IO remotas, tenemos los cables e incluso alimentación por Wi-Fi, que es esta nueva tecnología que se llama Near Field Communication. Puede transmitir comunicación y alimentación sin la necesidad de que se estén tocando los cables. Eso se puede ver más adelante si alguien tiene consultas, lo puede dejar por interno. Y podemos llevar a hacer este tipo de soluciones. Hoy en día también contamos con todos los conectores tipo T, tipo H, adaptadores, entre otras cosas, con las luces también y los módulos de guía remota. Otra de las soluciones también que puede aplicarse, especialmente cuando están con problemas de espacio, son usar estas fuentes de alimentación de tercera generación que viene la fuente y los circuit breaker embebidos, viene todo en uno y además viene con comunicación IO-Link. Entonces eso me permite que en un housing sumamente pequeño yo pueda tener el control completo de mi fuente de alimentación, de mis cargas aguas abajo y además al tener comunicación puedo conectar por IO-Link a algún maestro IO-Link, en este caso usamos un PLC nuestro que se llama PLC Next y le cargamos esta visualización que viene lista. De hecho, este PLC viene con varias aplicaciones que vienen listas para simplemente llegar y hacer una configuración básica y ya
puedes ver todos los datos acá de voltaje, de corriente, el estatus del DCOK, cómo está cada canal, qué está consumiendo cada canal, en qué parámetro de carga o, perdón, de activación se encuentra. Y todo esto también lo podemos controlar acá de forma remota. Entonces tenemos el 100% control de nuestra solución de confiabilidad de alimentación. E incluso podemos llevar estos mismos datos hoy en día a la nube. Y en esa nube que les mencioné antes, que se llama proficloud.io, una nube propia de Phoenix Contact, podríamos ver todos los datos y el estatus de cada uno de nuestros equipos en terreno. Nuevamente, aquí ya estamos en un nivel donde estas fuentes, un segundo, donde estas fuentes ya empiezan a tener características más elevadas. Por ejemplo, estas fuentes, por pequeñas que se vean, están enfocadas para alimentar sensores y actuadores. Se puede configurar el voltaje de salida, te indica la potencia que estás consumiendo y tienen alto nivel de MC, tanto de lo que genera, que al contrario es muy poco, pero también es capaz de soportar altos niveles de EMC. Prácticamente es de clase B y eso es una característica que lo hace ideal, especialmente en lugares con muchas vibraciones, en lugares con mucha contaminación electromagnética, donde hayan transformadores, por ejemplo. Ahí debiésemos instalar este tipo de soluciones para no tener problemas. Y finalmente, las fuentes de alimentación. Hoy en día, como les comentaba, muchas veces no vemos la carga y es sumamente importante. Acá vemos que tenemos carga resistiva, pero también tenemos carga inductiva. Y las cargas inductivas suelen tener un pic de 2, 3, hasta 5 veces la corriente nominal. Es por eso que si vamos a considerar el tipo de carga también, debiésemos considerar una fuente, como en este caso la Queen Power, que es capaz de soportar hasta un 200% de la corriente nominal. Vale decir que si esta fuente de alimentación es de 40 amperes, es capaz de soportar un pic al mismo tiempo todas estas válvulas de hasta 80 amperes. E incluso si es de 40, tú la podrías mantener trabajando sobrecargada un 25% más. Vale decir, con 50 amperes, porque tuviste que agregarle más carga, no tenías más fuente, bueno, le puedes agregar más carga sin problema, sin pasarte de los 50 amperes. Además que en cuanto a diagnóstico es bastante completa, es una fuente que no solamente te entrega el DCOK, sino que también te entrega el voltaje que lo puedes pasar a señal analógica, corriente o potencia para verlo en algún display, que también muchas veces es bastante útil, tener las horas de operación, el probability rating, por ejemplo, o cuando se activa la protección de sobrevoltaje, porque este dispositivo además viene con un supresor de transiente, en este caso un descargador de gas, y un MOV o un varistor que protege hasta 6 kilovolts. Ahí ya tenemos una fuente que va a ser inmune a muchos factores, a un cierto grado de sobretensión, a un cierto grado de sobretensiones permanentes, perdón, y sobretensiones transitorias. Va a soportar incluso los microcortes, tiene la capacidad de alimentar 20 milisegundos un microcorte, que es un problema gigante cuando aparece en los DCS, o en los data centers, por ejemplo, o en todos los data loggers que guardan información. Un microcorte puede generar la pérdida de todos estos datos o el que el PLC tenga que resetearse y por ende realizar todo el proceso nuevamente para llevarlo a cabo. Y finalmente, una de las fuentes más robustas, que es esta última que apareció el 2023, pero bastante desconocida, ahora la estamos dando a la luz, que es lo mismo anterior, pero que además viene con módulo de redundancia interno embebido, o sea, es capaz de soportar cortocircuito y aislar el cortocircuito, que es lo más importante, aislar el cortocircuito. Ese es el punto más importancia. También tiene un sistema de seguridad que se activa cuando detecta un sobrevoltaje.
Tiene certificación SEAL, Protective Coating, que prácticamente toda la electrónica viene bañada en un barniz especial para soportar 100% de humedad, 100% de polvo y agentes químicos que puedan haber en el aire. Tecnología ATEX también para alimentar zonas explosivas. Y alto rango de temperatura, de -40 a +75, lo cual es bastante efectivo en los sistemas navieros, por ejemplo. Acá tenemos un ejemplo sencillo de una solución, el cual tiene monitorización de energía. También tiene una fuente de la Queen por ser un proceso que requiere un sistema que sea capaz de soportar la partida y parada de las electroválvulas que están conectadas al sistema. Y finalmente, con esta misma fuente, nosotros podemos hacer redundancia de sistema sin la necesidad de tener un módulo de redundancia. ¿Qué es lo positivo de esto? Que si llega a haber un cortocircuito, por ejemplo, en línea 1, no va a pasar hacia el equipo final. O si al contrario del equipo final se fuese a pasar hacia la línea, es la fuente la que se sacrifica y aísla el cortocircuito. Y en este caso, como estamos alimentados de dos, incluso tres líneas distintas, el sistema va a seguir funcionando porque tiene su alimentación redundante. Y toda esta información la podemos ver también en línea. Por tener comunicación, IO-Link. En resumidas cuentas, si queremos trabajar con niveles avanzados y el proceso es un nivel crítico o es 24/7 y no queremos que falle, lo ideal sería ir con las fuentes más robustas, me atrevo a decir, del mercado. Otro punto importante, que especialmente para la continuidad energética, ¿qué pasa si se corta la energía? ¿Tenemos respaldo? Lo que pasó ahora que supuestamente había un respaldo, pero tampoco funcionó. Bueno, en este caso podemos usar soluciones redundantes. ¿De qué se trata esto? Los módulos de redundancia son módulos que te permiten hacer tres funciones: desacoplar ante un cortocircuito, monitorear y distribuir la carga. En este caso, acá tenemos una solución redundante con doble fuente de alimentación, doble módulo de redundancia, que se llama redundancia en cortocircuito, y el cual nos permite tener doble alimentación para un sistema. Ahí están los circuit breakers y también vamos a agregar el supresor de transiente para proteger la fuente. Por ser un sistema redundante, es importante también proteger este sistema de redundancia. Entonces, las principales funciones de estos módulos o dispositivos de redundancia son desacoplar, supervisar y regular. ¿Y cómo trabajamos nosotros con ellos? De estas tres formas. Existen las versiones sencillas que solamente desacoplan, que es la función más importante. En el caso que hay un cortocircuito acá, el sistema va a proteger la fuente. O si hay una fuente con cortocircuito, la otra fuente no se va a ver afectada y va a seguir alimentando la carga. En el caso de las SO-Ring, se encargan no solamente de desacoplar, sino que también de supervisar. Son capaces de supervisar el sistema e indicarte, por ejemplo, cuándo el sistema está con redundancia o sin redundancia, o cuándo ha sido activado el sistema de redundancia, entre otras características. Y finalmente, el módulo de redundancia más completo, que te permite desacoplar, supervisar y también regular las cargas. En este caso, se ocupa solamente un módulo de redundancia. Ahí tienes la fuente número 1, fuente número 2, y se agrega este módulo al centro. La gracia de este módulo es que, claro, falla la línea 1, por ende la fuente 1 se apaga, pero está la línea 2 funcionando por la fuente número 2, y este sistema es el que hace el traspaso de carga de forma
equilibrada porque siempre mantiene trabajando a ambas fuentes entre un 50 y un 50%. Esto es un tipo de protección activa, muy distinta a las protecciones pasivas que habían antiguamente, en donde una fuente tenía el 100% de la carga. Imagínense una fuente con 40 amperes y de golpe tenga que pasarle esos 40 amperes a la otra fuente. En este caso, se divide y se hace un traspaso más suave, de tal forma de aumentar la vida útil de las fuentes de alimentación. Así es como se vería una redundancia uno más uno, como se conoce, en donde se alimentan en diferentes líneas y tenemos una fuente que es capaz, en el caso que caiga, esta otra fuente es capaz de soportar la carga que se encuentra abajo. En cambio, este otro tipo de redundancia, que se llama redundancia en cortocircuito, nos permite dos cosas. Una, tener redundancia de alimentación y otra, tener protección aislada por cada línea, lo cual me permite tener doble alimentación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esa y esa? Obviamente es la doble alimentación, pero ¿para qué nos sirve? ¿O dónde nosotros la usamos? Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que estos sistemas que tienen doble alimentación sirven para los DCS, por ejemplo. Fíjense en sus DCS, se van a dar cuenta que tienen doble alimentación, los routers tienen doble alimentación, los switches administrables o switches avanzados o de capa 3 suelen venir con doble alimentación, los sistemas de ciberseguridad, lo más seguro que vengan con dos, incluso tres, o hay otros que vienen hasta con cuatro alimentaciones o requieren de cuatro alimentaciones distintas para que funcionen por el nivel de importancia que tiene. En los PLCs también pasa lo mismo. Es principalmente para eso que se usaría este tipo de redundancia. Y nosotros podemos seguir jugando también con esto y hacer un mix, por ejemplo. Si tenemos tres líneas, lo que sucede en algunas plantas, por ejemplo, en donde la línea uno viene de la distribución, la línea 2 también de distribución y la línea 3 está interna y cuando ese sistema interno cae, entra un generador. Entonces ahí tenemos las tres alimentaciones que cualquiera de las tres líneas que tenga algún problema, el sistema va a seguir funcionando. Y si se caen las tres líneas, bueno, a esto también se le puede agregar UPS para maximizar la continuidad de alimentación de estos procesos. Entonces, esto es prácticamente la diferencia entre esta solución, redundancia uno más uno, y la redundancia en cortocircuito. Y esa es la razón cuando ustedes vayan a seleccionar estos equipos que aparece estas denominaciones. Por ejemplo, si tú tienes fuentes de 10, lo más seguro que puedas hacer este tipo de redundancia, el 2 por 10. O sea, este módulo de redundancia soporta dos fuentes de 10 amperes. Pero al lado también te dice que soporta una por 20. Vale decir de que puedes hacer esta otra configuración, pero ahora van a ser dos módulos de redundancia, una más, perdón, un módulo de redundancia por fuentes de 20 amperes. Esa es la forma de seleccionar estos módulos de redundancia. Y como les comentaba, aquí al lado tú podrías agregar una UPS para maximizar el sistema. Aquí vemos en funcionamiento fuente de alimentación de línea 1, fuente de alimentación de línea 2. Ambas salidas de las fuentes se van a este módulo de redundancia, el cual ahí está viendo el equilibrio de carga, dice sí, el sistema está equilibrado, tengo redundancia, y en el caso de que caiga una, esta inmediatamente va a indicar no hay redundancia y tienes un problema aguas abajo o aguas arriba, te va a indicar más o menos dónde está el problema y va a entregar toda la carga a la otra fuente. Ahora, si ambas llegan a caer, entra inmediatamente este otro sistema que se encuentra acá, que es la UPS o gestora de energía, el cual está conectado a una batería aguas abajo. Y aquí también se agregó automático y supresor de transiente, ya que este proceso alimenta, perdón, este sistema alimenta a un proceso
crítico de esa industria. Y así podemos encontrar, pasar de esto a soluciones tan complejas como la que nosotros vemos acá, en donde tenemos sistemas redundantes de 48, 24 volts y un sistema adicional para la alimentación de sistemas o de equipos ATEX. Y para finalizar, las UPS. Aquí ya nos vamos a pasar un poco rápido, porque nos estamos pasando un poquito del tiempo, pero es bueno saber que las UPS, nosotros hoy día contamos en soluciones AC y DC. Dentro de las soluciones DC, es importante saber que para poder realizar un sistema de alimentación ininterrumpido, debemos contar con tres equipos: fuente de alimentación, UPS, o es la gestora de energía, y la batería. Con esos tres ya tenemos un sistema de alimentación ininterrumpido. Dentro de las soluciones que más ofrecemos, especialmente para procesos críticos, son estas UPS con comunicación, que vienen con Profinet, Modbus TCP, Ethernet IP, EtherCAT, en versiones de 5, 10, 20 y 40 amperes, la cual me sirve como por ejemplo para esto. Aquí podemos ver Ahí podemos ver un sistema de UPS, perdón, ahí está, UPS, y estas son las fuentes de alimentación. Entonces, si se dan cuenta, aquí prácticamente hay dos sistemas de fuentes de alimentación redundantes. Fuente, UPS, batería. La salida de esto se va al módulo de redundancia y a este lado también. Fuente, UPS, batería. Y la salida se va al módulo de redundancia y del módulo de redundancia sale de la alimentación. Hay diferentes formas dependiendo del proceso en que podemos realizar estas configuraciones. E incluso esto, como tiene comunicación, podemos llevar todos los datos de la fuente de la batería a un nivel superior, en este caso por medio de Profinet. Y acá un ejemplo de cómo se ve un tablero de un sistema de suministro de oleoducto, que son estos típicos tableros que están cada ciertos metros en un oleoducto y por medio de un sistema de router envía toda la información de la sensórica que se encuentra en el lugar específico. Y obviamente debe tener una fuente de alimentación, una UPS, una batería. Y por ser un sistema crítico, también se le agrega supresores de transiente y, y eso sería de momento acá. Ahora, con respecto a las baterías, comentarles de que tenemos una batería nueva de 110 amperios, pero más importante, el cómo se selecciona. Una de las formas fáciles de seleccionar un sistema de UPS, primero seleccionando la fuente. Si la carga es de 7 amperes, bueno, pongamos una fuente de 10, por ejemplo. Tenemos la fuente de 10, seleccionamos la UPS que sea de 10 amperes. Y ahora, para seleccionar la batería, lo que tenemos que hacer es determinar el tiempo de buffer. El cliente necesita el tiempo de buffer al máximo, o sea, suponiendo que va a consumir 10 amperes, o los 7 amperes que me acaba de decir que consume la carga. Bien, 7 amperes, ¿por cuánto? ¿Cuánto el tiempo que necesita? Lo necesita por una hora. Listo, 7 amperes, ahí una hora, nos queda este color anaranjado, o sea, nos sirve esta batería de 12 amperios. Esto lo encuentran en los brochures que les vamos a hacer llegar. Y es bastante sencillo seleccionar nuestro sistema de alimentación ininterrumpido. Y por tener comunicación, si llevamos esto por medio de un PLC, podemos incluso tener el estado de la batería en línea, vale decir, en la nube. ¿Y qué importancia tiene esto? Es que podemos saber incluso la vida útil de nuestra batería. Saber si va a fallar a los 2 años o le queda un año de vida o quizá le quedan 4 meses de vida. Bueno, este sistema es capaz de avisarte todo eso. La temperatura también, el estado de carga y en este caso le quedan 5,8 años, así que tiene bastante vida por delante. Y todo esto lo hace cálculo en base a todos los datos que se toman desde la misma batería y la UPS.
Acá tenemos una solución más compacta de UPS en continuo, en donde este dispositivo que se llama UPS Trio tiene la fuente de alimentación y el módulo de UPS juntos. Entonces lo único que falta agregar es la batería. ¿Y cómo se selecciona la batería? De la misma forma que lo seleccionamos acá. Sistema de 5 amperes, listo, 5 amperes, lo queremos por 3 horas, 3 horas aquí. Me da esta otra de 20 amperios. Ahí estaría la solución. Y si se dan cuenta, todo esto también, después de la alimentación de la UPS, se va hacia un circuit breaker electrónico y en este caso con distribución de potencial, el cual me permite 1, 2, 3 poder controlar, activar y desactivar 4 cargas que están en terreno. Como adicional, pasa muchas veces en que ustedes se van a dar cuenta que sus sistemas de UPS no cargan con la rapidez que ustedes esperan que carguen su sistema de baterías. Porque ustedes dicen, yo tenemos una carga sumamente pequeña, pero pusimos 3 baterías en paralelo y me alcanza para 18 horas de autonomía o 12 horas de autonomía, pero resulta que el tiempo de carga es muy bajo. Lo más seguro es porque cada UPS tiene una corriente de carga. Si es una UPS de 5, su corriente de carga lo más seguro que va a ser de 1,5 amperes. Si es de 10 amperes, va a ser de 3 amperes. Entonces, una forma de aumentar, o más bien dicho, disminuir el tiempo de carga de nuestro sistema de alimentación interrumpido es agregando estos dispositivos llamados Queen Charger, o es un cargador de baterías prácticamente que te permite usarlo en paralelo a tu sistema y así poder realizar una carga mucho más rápida ya que tiene un máximo de 10 amperes. Un punto adicional también que se puede ir incluyendo y se conoce poco, especialmente para los sistemas de para los procesos críticos que tienen problemas con microcortes, es los buffer o los sistemas capacitivos que prácticamente te permiten entregar altas cantidades de corriente en tiempos muy pequeños. O sea, por ser sistemas capacitivos internamente, el funcionamiento es sumamente rápido. Por ende, para alimentar microcortes es una solución idónea. Y esto también se considera como una solución de UPS, con la diferencia que al tener capacitores, no tiene que usar baterías. Por ende, te ahorras un equipo que suele tener mucho más mantenimiento y su vida útil es mucho menor. Imagínense que una batería de litio, por ejemplo, puede tener 7.000 ciclos de carga, 7.000, y una vida útil de 10 años, pero obviamente con la temperatura correspondiente. Si no es así, se puede reducir a 1 año, 2, 3 años. En cambio, esta UPS capacitiva soporta hasta 500.000 ciclos de carga, no requiere mantenimiento y puede funcionar por muchos, por muchos años de forma bastante activa. Y lo mejor de que toda esta información también tú la puedes tener disponible porque hay varias de ellas que vienen con comunicación. Entonces, incluso así puedes ir sabiendo el deterioro de esta, la vida útil, el ciclo de carga, temperatura, entre otras cosas. Entonces, para cargas más críticas, que sea problemático el microcorte, las UPS capacitivas son la mejor solución. Y estaba faltando esto finalmente, que son las UPS en donde tenemos versiones de 500, un kVA 1,5 y 2,5 kVA. Y una de las características nuevas que viene este año son estas nuevas UPS alternas que tienen diferentes modos de trabajo. La puedes usar en 2,5 en, para alimentar un sistema hasta con 5 baterías. Puedes usar sistemas UPS alternos redundantes, o sea, poner 2 sistemas de UPS e interconectarlos entre ellos para hacer un sistema redundante o incluso
puedes hacer un sistema trifásico de redundancia. Tienes esas tres opciones con estas nuevas tecnologías. En resumidas cuentas, soluciones de Power Reliability hay muchísimas. Cada uno de estos temas que traté de encapsular sumamente breve, eh, se puede hablar muchísimo de cada uno de estos temas o indagar mucho. La idea es que cuando nos pidan soluciones de confiabilidad de alimentación, no simplemente entreguemos una fuente de la alimentación, sino que preguntemos a qué proceso estamos llevando nuestro tablero o en qué proceso vamos a participar, porque si nos damos cuenta que el proceso es crítico o el proceso es importante y demanda eh, soluciones que sean más robustas, obviamente no vamos a ir con una fuente, ni siquiera la fuente más barata, vamos a ir con una fuente la más cara, y ni siquiera una fuente, vamos a ir con dos fuentes, y ni siquiera solo las fuentes, fuentes y redundancia. Y a eso le podemos agregar sistemas de UPS, tanto con batería como con sistemas capacitivos. Pero si el proceso también es aún más crítico, podemos agregar los supresores de transiente, los circuit breaker electrónicos y poder tener nuestro sistema de confiabilidad de alimentación controlado en una sala de telemetría o incluso en la nube con los principales parámetros disponibles para nosotros poder actuar de manera eficiente y así disminuir los grandes costes que hoy en día está teniendo la industria por las paradas de energía, por las paradas de planta imprevistas, entre todas otras cosas. Eh, Ahí sí. Integrate the communicative Quint power supply in your industrial network. Via the IO-Link interface, all the operating data of the power supply is made available to the higher level controller. For example, the service life monitoring for predictive maintenance, considering utilization, input voltage and temperature. Prácticamente tenemos todo el control de Parameterization las fuentes de via alimentación IO-Link saves y time podemos during device enviar replacement todos estos and datos avoids a nuestro user sistema de errors. telemetría y desde allá también Integrate inscribir the en las Quint plantas de power alimentación. supply to the existing El, Quint DC por el UPS audio del or video Caparock se hacía ahí. circuit breaker system Perfecto. network protocols, and increase the data transparency in your system for early error detection and prevention of downtimes. Ese último era una solución que ustedes pueden implementar de nivel avanzado y una de las tantas que podrían implementar que va a depender netamente, reitero, del nivel de criticidad que ustedes detecten en el proceso en el cual ustedes están participando. Ahora les pregunto, ¿cuál es el valor de su propuesta con Power Reliability? ¿Van a seguir ofreciendo solo una fuente o van a empezar a expandir sus soluciones? Y finalmente, no gestionemos solo la energía, sigamos gestionando Power Reliability porque estos dos son conceptos que trabajan en conjunto y mientras más gestión, mientras más control, más acción podemos tomar y mejorar la eficiencia y calidad de nuestros procesos. Muchísimas gracias. Siento haberme pasado un poquito. ¿Don Carlos está por ahí? Sí, aquí estoy. Si hay alguna consulta o algo que quiera comentar, principalmente consultas con respecto a las soluciones que planteamos, o si tienen alguna problemática o algo que quieran ver después, nos pueden contactar por el chat o por interno. Sí, en realidad la única persona que preguntó a alguien fue alguien al principio preguntando sobre de dónde sacabas la información de las estadísticas que estabas presentando al inicio.
Esa es de una revista gringa, sí. Y ellos tienen mayores estudios de confiabilidad de alimentación. Aunque por la experiencia también que hemos recabado cuando visitamos las plantas, nos encontramos justamente con este tipo de problemas. Hay muchas clientes que cuando los vamos a visitar o encuentran los equipos caros, costosos, y no se dan cuenta que realmente el proceso al cual ellos están trabajando es bastante importante para la planta. Y ahí cuando entramos de esa forma, la verdad que se nos hace mucho más fácil poder entregar este tipo de soluciones. Y de hecho, en todas las plantas que hemos pasado, he hecho la misma pregunta: ¿qué tipo de proceso tienes y cuánto es lo que cuesta la hora de ese proceso? Entonces, esos son los feedbacks que hemos recibido con respecto a eso, y la mayoría de los datos sí son eh, de Alemania, perdón, no gringos, de Alemania, y con algunos que nosotros pudimos recabar de acá, de las visitas técnicas que realizamos. Aquí hay una pregunta que preguntan que qué solución recomiendas si necesita proteger un PLC y una HMI. En este caso, si el problema es si el problema es por microcortes, lo ideal sería una fuente con UPS capacitiva. Eso vendría siendo lo ideal. Porque piensen que cuando se corta la energía brevemente, con eso es más que suficiente para que el PLC deje de funcionar. Y claro, total, el PLC se demora 2 minutos, 5 minutos en volver a funcionar, pero el tema está que depende del proceso, porque hay procesos en los cuales, por ejemplo, en la madera, se tienen que alinear nuevamente todos los sistemas. La madera que quedó entre medio se tiene que sacar nuevamente para partir todo de cero. Entonces, prácticamente ese microcorte que generó un corte abrupto una caída abrupta del PLC y la pantalla HMI, de 5 minutos se transforma en media hora, 1 hora, 2 horas. Y especialmente las pantallas HMI, lo que hay que proteger son los datos, porque en las pantallas HMI nosotros realizamos nuestro SCADA, o sea, tenemos visualización, control y adquisición de datos, que con un microcorte esa data muchas veces se pierde. Y eso es lo que nosotros queremos especialmente para procesos en donde es sumamente relevante la información. Es más, en muchos procesos en la HMI, las recetas están escritas en las pantallas HMI. Uno escribe las recetas. Y con un microcorte eso se puede borrar y vas a tener que reescribir nuevamente las recetas. Bueno, eso sería. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero nos veamos en otra oportunidad. Si necesitan que los vayamos a visitar también, ningún problema, contáctenos. Vamos a su empresa, vamos a su planta y podemos revisar temas en concreto de confiabilidad de alimentación. Esto realmente fue un resumen, un barniz de todos los temas que se pueden tocar en esta amplia gama de soluciones que cuenta Phoenix Contact. Así que muchísimas gracias y muy buena tarde.